Cuando Yisrael Amir era apenas un niño, su padre Shaul lo sacó de su hogar en Israel junto con sus 6 hermanos para unirse al grupo Leftaor en Ciudad de Guatemala. De acuerdo a Yisrael, el líder del Leftaor había prometido falsamente a su familia que la vida en Guatemala sería un paraíso, con animales para que los niños pudieran jugar, iban a ser educados y practicar su religión libremente. Sin embargo, cuando llegaron fue un completo shock. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Con Sabor a Café. Antes de continuar con el caso de hoy, quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Es totalmente gratis. Recuerda activar la campanita de notificación. Vamos a conocer qué es Leftaor. Leftaor, que significa corazón puro, fue fundada por el rabino Sholom Helbrands en Jerusalén en la década de los 80. Sin embargo, fue calificada como una secta judía por el gobierno israelí. El grupo cuenta con alrededor de 300 miembros repartidos por todo el mundo. Antes de fundar Leftaor, Helbrands había impartido clases en una escuela hasídica en Israel, que es un movimiento religioso y místico dentro del judaísmo ortodoxo. De acuerdo a su creencia, los judíos no podían habitar en Israel hasta la llegada del Mesías. Por lo tanto, trasladó el grupo a Nueva York. Él dirigió una escuela religiosa en Brooklyn, pero tuvo problemas con la familia de un alumno de 13 años al denunciar su desaparición y lo acusó de haberle lavado el cerebro. En el 1994, Helbrand fue condenado por secuestro y cumplió 2 años de prisión antes de ser deportado a Israel. Poco después se fue a Canadá y obtuvo asilo alegando que había sido víctima de persecución en Israel por su posición religiosa. Durante la última década, el grupo Leftaor han huido de las autoridades de un país a otro tras acusaciones de abusos a menores. Entre el 2013 y 2014 huyeron a Guatemala después de ser investigados por parte de las autoridades canadienses por presunto abuso infantil y matrimonio infantil. Al llegar a Guatemala, los líderes separaban a los niños de sus padres y los colocaban con otras familias. Las familias vivían en cabañas hechas de lonas, madera y hojalata. Los niños y las niñas también eran separados. A los niños se les enseña a mirar al suelo mientras caminan, para evitar tentaciones. Incluso se les aconseja la risa, es decir, que no se pueden estar riendo ni haciendo chiste ni nada por ese estilo. Otra característica del grupo es que los miembros debían casarse en la adolescencia. Algunas personas tenían trabajo fuera de la comunidad, pero mayormente las familias dependían de la ayuda social y la caridad. El grupo era como muchas otras sectas ultraortodoxas, pero Leftaor llevó al extremo la segregación de género, las restricciones alimenticias y el rechazo a otras culturas, es decir, al mundo en general. Los hombres visten atuendos ortodoxos tradicionales, mientras que las mujeres visten túnicas negras largas. Algunos medios califican al grupo como los talibanes judíos. Luego de establecerse en Guatemala, no pasó mucho tiempo antes que los miembros del Leftaor volvieran a movilizarse, en un intento de evadir a las autoridades israelíes, quienes supuestamente tenían al grupo en la mira. Así que de Guatemala se dispersaron por el sur y el centro de México. En julio del 2017, la muerte del líder sacudió a la comunidad. Durante un ritual de limpieza en un río, Helbrand, de 54 años, fue arrastrado por el agua y se ahogó. Todos regresaron a la base del grupo en Guatemala, donde Helbrands fue enterrado. Su hijo, Nachman Helbrands, tomó el control del Leftaor. Él resultó ser un líder más duro, más extremo que su padre. Según ex miembros del grupo, obligaban a niños de apenas 12 años a contraer matrimonio, entre otras cosas que más adelante compartiré. Ahora que ya tienen un poco de contexto sobre lo que es Leftaor, vamos a continuar con la historia de Israel. Él cuenta que al llegar a Guatemala, todos fueron separados los unos de los otros. Dijo lo siguiente en una entrevista: los niños tenían que dormir en pisos de piedra. Nos despertaban alrededor de las 3 de la madrugada todos los días. Luego orábamos todo el día sin comida, sin agua, sin hablar con otros niños. Si el rabino, es decir, Helbrands, nos daba sermones duraba horas. A veces me dormía de pie. Cada pequeño detalle estaba controlado. Solo podías ir al baño cuando decían que podías. No teníamos educación, ni siquiera estudiábamos la Torá, que es la Biblia judía, o el Talmud, un libro judío de leyes. Dijo que lo único que se les enseñaba eran los escritos de Helbrands, que tenían que aprenderse de memoria. A los miembros solo se les permitía comer ciertas verduras y frutas. Los líderes prohibieron la carne, el pescado y los huevos.
alegando que podían estar afectados por la ingeniería genética y que estaba prohibido bajo las leyes dietéticas judías. Yisrael cree que la verdadera razón era para mantener débiles a los miembros del grupo, privándolos de proteínas. Sin embargo, Helbrands, es decir, el líder, comía todo lo que quería: huevos, pescado, carne. Decía que era por su salud y obviamente no podían cuestionarlo. A la edad de 16 años, Yisrael fue obligado a casarse con una joven de su misma edad que acababa de conocer. El matrimonio había sido arreglado por el líder del grupo. El rabino lo llamó a su oficina y le dijo, y cito textualmente: la próxima semana te casas, y si te niegas a hacerlo serás castigado. Así que prácticamente no tenían opción, tenían que obedecer. Lo que se suponía debía ser el día más feliz de una pareja, para los jóvenes fue una pesadilla. Como les dije anteriormente, Israel fue llevado al Eftaor cuando era un niño. A medida que fue creciendo se dio cuenta que todo estaba mal, pero no podía hacer nada. Sin embargo, cuando tuvo a su primer hijo 2 años después de casarse, sabía que tenía que salir del grupo. El problema era cómo, ya que los miembros eran vigilados en todo momento. Un día los líderes mandaron a Israel a imprimir algo al pueblo. Él fue a una tienda de internet y recordó que cuando era niño en su casa en Israel había una computadora. Él no sabía cómo usarla, así que le pidió ayuda al dueño de la tienda. Buscó información sobre el Eftaor y se sorprendió de lo que encontró. Había artículos sobre el culto, la secta, lo cual confirmó lo que sospechaba. Entre los resultados de Google también encontró informes sobre su tía Orit, en Israel, quien estaba luchando contra el grupo. Ella estaba haciendo todo lo posible para rescatar a la familia. Israel encontró su correo electrónico y le envió un mensaje. Orit, es decir, la tía, luego dijo que sorprendió al recibirlo. Desde ese momento comenzaron a comunicarse. Israel regresaba a la tienda a usar la computadora cada vez que lo enviaban a hacer un mandado. Luego, con el dinero que había ganado, se compró un teléfono móvil en secreto y llamó a su tía. Ella le prometió que iría a rescatarlo y unos días después él logró escapar. En una entrevista él cuenta lo siguiente, y cito textualmente: una noche salí por la puerta y corrí durante 15 minutos a través de la jungla hasta que llegué a una carretera. Paré un autobús y me llevó a Ciudad de Guatemala, a unas 2 horas de distancia. Tenía miedo que los miembros vinieran a buscarme. Mi tía me estaba esperando, pero no la reconocí. Tenía muchos años sin verla. Al principio Israel no quería escapar sin su hijo, pero su tía le prometió que regresarían por el niño y se fueron de Guatemala a Israel antes de que fuera descubierto. En esos momentos él tenía 19 años. Había estado viviendo aislado durante tantos años que tuvo problemas para adaptarse. En una entrevista dijo lo siguiente: tuve que empezar la vida desde cero, conocer gente, hacer amigos, incluso volver a aprender el idioma. Fue muy difícil. Israel y su tía regresaron a Guatemala varias veces para tratar de recuperar a su hijo, pero fue en vano. Sin embargo, en septiembre del 2022, una operación encubierta allanó el escondite del Eftaor en el estado mexicano de Chiapas, a donde algunos miembros del grupo se habían establecido. El allanamiento había sido autorizado por un juez estatal luego de examinar evidencia de actividad delictiva por parte del grupo, incluyendo tráfico de sustancias ilícitas y violación, que había sido recopilada por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado de México. La evidencia también incluía una presunta orden de un líder del grupo en el que instruía a las madres a quitarle la vida a sus hijos con veneno, si los servicios de asistencia social venían a llevárselos. Presuntamente, luego las madres tenían que quitarse la vida después de haber matado a sus hijos. Durante el allanamiento, los niños fueron separados inmediatamente de los adultos, como medida de precaución, y el recinto quedó vacío. Nebo, el hijo de Israel, estaba entre los que rescataron y se lo entregaron. A su esposa también la evacuaron, pero ella se negó a abandonar el grupo. Ella y otras decenas de personas estuvieron en un refugio gubernamental durante 5 días, pero luego escaparon. Un portavoz del Eftaor rechazó todas las acusaciones. Alegó que el grupo era víctima de una persecución y que todas las declaraciones de ex miembros eran falsas. Actualmente, Israel continúa reconstruyendo su vida con su hijo en su nuevo hogar en las afueras de Tel Aviv. Está estudiando informática en la Universidad de Bar-Ilan, con el objetivo de convertirse en ingeniero de software. Él ha relatado en diferentes entrevistas sobre los abusos que presenció por parte de los líderes del Eftaor. Y a pesar que no han sido verificados, sí coinciden con los testimonios de otros ex miembros que también lograron escapar del grupo. Según Israel, cuando su hermana tenía 13 años, lo obligaron a casarse con un muchacho con un desconocido de 19 años. Ella lloró tanto el día de la boda que la castigaron prohibiéndole hablar durante un año. No podía decir ni una sola palabra, ni para pedir comida, ni pedir ir al baño, absolutamente nada.
Después que terminó el castigo, al año, su hermana no podía hablar correctamente. En realidad, ese fue un castigo leve. En muchos casos los castigos incluían palizas y luego los niños eran obligados a agradecerle a sus torturadores por golpearlos. Según Israel, había algo mucho peor. Dijo en una entrevista lo siguiente: veía a todos los niños como Sholom Helbrands, el fundador del grupo, y otro líder llevaban niños a su habitación, niños de 8 años, y luego los enviaba a un baño ritual utilizado para la purificación. En esos momentos no entendía lo que hacían, pero luego comprendió. Dijo que niños y niñas fueron abusados sexualmente y violados. Israel dijo que Helbrand se presentó a sí mismo como una figura parecida al Mesías, que podía hacer lo que quisiera porque era un hombre santo. Dijo, y cito textualmente, nos dijo que había venido del cielo para reparar a la gente y que tenía poderes sobrenaturales, y sus seguidores lo creyeron. Una de las formas en las que el grupo ejerce control sobre sus miembros es separando a los niños de sus padres y situándolos con nuevas familias. Los padres biológicos tienen prohibido volver a tener contacto con sus hijos. Posteriormente, Nachman Helbrands, el hijo del fundador, que quedó a cargo luego del fallecer, fue detenido por las autoridades mexicanas que trabajan en conjunto con el FBI y deportado a Estados Unidos. Los fiscales federales lo acusaron a él y a otras 3 personas de secuestrar a 2 niños en Nueva York y llevarlos de contrabando a México. Él fue condenado a 12 años de prisión por secuestro y explotación sexual infantil. Básicamente esta es la historia de Israel Amir. Gracias a Dios que pudo salir de esta secta, de este grupo. Dios mío, qué locura. Cuando la religión se transforma en fanatismo extremo, es muy peligroso. Y esas personas, esos líderes religiosos, ejercen tanto poder sobre sus miembros, los miembros del grupo, que los manejan a su antojo. Lamentablemente, eso es más común de lo que pensamos, de lo que sabemos, y nos enteramos de esas noticias cuando miembros del grupo logran escapar. Bueno, amigos, es toda la información que tengo para compartir con ustedes el día de hoy sobre este caso. Déjame saber si había escuchado de este grupo, de esta secta. Honestamente, yo lo vi en las noticias, me pareció interesante, comencé a investigar, me pareció algo diferente para compartir con ustedes. Déjame saber tu opinión aquí debajo en los comentarios. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.